A continuación, comunicación y lenguaje segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de registros lingüísticos del área de comunicación y lenguaje para segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy en la interpretación de lengua de señas nos acompaña Lourdes. Hola Lourdes. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o utilices gel antibacterial. En sesiones anteriores hemos hablado sobre esos niveles de lenguaje, un nivel coloquial, un nivel técnico y científico o llegar al nivel de jergas y vulgarismos. Vamos a hablar hoy acerca de registros lingüísticos, donde están inmersos todos estos niveles de la lengua o cómo nos comunicamos. Recordemos que al hablar del proceso de comunicación, hay diferentes formas de hacerlo según el contexto o según la persona con la que estamos hablando. Yo te voy a hacer una pregunta en este momento. ¿Cómo te refieres o cuando hablas con tu maestro o con alguna autoridad de tu establecimiento educativo o bien a alguien que tú no conoces, qué tipo de comunicación o qué tipo de lenguaje utilizas? Piensa un poquito acerca de ese proceso de comunicación, cómo lo haces. ¿Sí? Ahora, piensa por un momento cómo te diriges a algún miembro de tu familia o a un amigo. ¿Qué tipo de lenguaje utilizas? Comenta con quienes estés ahí en este momento. Si analizamos, el tipo de lenguaje que utilizamos en estas dos situaciones son distintos. ¿Sí? No nos vamos a referir a una persona que no conocemos con la misma confianza que con alguien que ya tenemos una comunicación como un miembro de nuestra familia o un amigo. A eso se refiere el registro lingüístico y es parte importante dentro de los niveles de la lengua. Entonces, ¿qué son los registros lingüísticos? Pues cuando hablamos de un registro lingüístico, hablamos de ese conjunto de variables contextuales, también sociolingüísticas o de otro tipo de situación que van a condicionar el modo en que la lengua es usada en un contexto determinado o un contexto concreto. Por eso te presento o te planteo los dos escenarios. ¿Cómo te refieres a alguien que acabas de conocer o que vas a conocer o a alguna autoridad? Y cómo te comunicas con alguien que ya tienes confianza o que te relacionas todos los días. Es diferente. Esto tiene que ver con el contexto o la forma en que nos vamos a relacionar con esas personas. Entonces, ¿para qué sirven los registros lingüísticos? Pues sirven para adaptarnos a las diferentes situaciones comunicativas. Es decir, que no siempre vamos a estar tratando con las mismas personas. Entonces, la forma de comunicarnos debe ser distinta, ¿sí? De acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación o de acuerdo a la persona con la que estamos entablando la comunicación. También sirve para adecuar el mensaje tomando en cuenta el contexto, también el receptor, el contexto que sería el tiempo y el lugar donde se lleva a cabo el proceso de comunicación, el receptor, quién es el que va a recibir el mensaje, ¿sí? Y la intención, que es lo que quieres dar a entender o transmitir, y por lo mismo, pues también tiene que ver el contenido del mensaje. Esto es importante tomarlo en cuenta porque no siempre estamos en el mismo lugar. Y el lenguaje tiene que ser distinto de acuerdo al lugar en el que nos encontramos, también a la persona a la que nos estamos dirigiendo. Entonces, ¿qué factores intervienen o determinan el uso de un registro lingüístico? Primero, como estamos hablando del contexto, tiene que ver el lugar donde ocurre el acto comunicativo, ¿sí? Si estás en un lugar donde debes guardar silencio, no vas a gritar a la otra persona. ¿Sí? Debes de entender el contexto o saber en qué lugar puedes utilizar diferente tipo de lenguaje. También tiene que ver el objetivo que caracteriza el acto comunicativo. ¿Sí? Hablábamos en otra sesión
que tiene que ver o es importante el lenguaje corporal, porque es parte de ese proceso comunicativo. Entonces, cuando tú vas a realizar una conversación con otra persona, debes de pensar en qué es lo que quieres transmitir. El tema del que se habla también tiene que ver con los factores que determinan el registro comunicativo, la formalidad de la situación, de acuerdo al lugar, la especialización del contexto y la composición de la audiencia potencial. Es decir, que qué es lo que está dentro del mensaje a transmitir y a qué tipo de audiencia o a qué tipo de personas quieres dirigirla. No vas a hablar de la misma forma cuando estás en un grupo de amigos que cuando te toca dar una exposición. Es diferente. El medio o canal comunicativo usado para transmitir el mensaje también tiene que ver porque de acuerdo si estás de forma presencial o estás utilizando el teléfono o a través de la computadora, el tipo de comunicación debe ser de acuerdo a en qué situación estás. Si estás hablando con alguna persona que pertenece a tu círculo familiar, pues no va a ser lo mismo que tengas que hablar con alguno de tus maestros. Entonces, si hablamos de un registro, podemos distinguir dos, ¿sí? Los registros se dividen en registros formales o informales y vamos a comenzar con el formal. Este registro también se llama registro elaborado y es porque se utiliza en contextos con alto grado de formalidad o bien cuando tú vas a entablar una comunicación con alguien que no conoces o si estás con tu maestro o con alguna autoridad, ¿sí? El lenguaje o la forma de comunicarte debe ser distinta. Este tipo de comunicación comúnmente se da entre personas que no se conocen y puede ser porque existe un vínculo laboral, un vínculo profesional o bien es alguna autoridad. ¿Qué características tiene este tipo de registro? Primero, que respeta las reglas gramaticales, es decir, que vas a utilizar un lenguaje distinto, no coloquial o no vas a llegar a utilizar algún tipo de lenguaje de confianza como lo haces con tus amigos. Las oraciones suelen ser largas y complejas, a veces para expresar alguna idea, pues utilizas palabras o se utilizan palabras adecuadas o bien extiendes y redundas en algún momento con lo que quieres decir. Utiliza un vocabulario rico y variado. También suele dirigirse al receptor de usted. También ya hablamos sobre las formas de trato y cuando utilizamos un registro formal, pues es porque hay una línea de respeto todavía, entonces se suele dirigir a la persona o al receptor de usted. Y también utiliza sinónimos y pronombres para evitar repeticiones. Vas a buscar palabras con las que quieras expresar la misma idea y vas a alargar tu oración. Otra de las características es que se evitan muletillas como bueno, el pues, porque eso es más coloquial, más de una relación de confianza. La información respeta las normas de adecuación y coherencia y no acepta diminutivos ni expresiones de carácter coloquial. Es decir, que en este tipo de comunicación o de registro formal, tú vas a tener que utilizar palabras adecuadas para expresarte a alguna persona que no conozcas o que estás por conocer, o bien no hay un lazo de confianza todavía, como en el otro tipo de registro. Algunos ejemplos de este tipo es, por ejemplo, cuando estamos hablando con otra persona, si tiene alguna duda, envíeme un email o envíeme un correo electrónico, por favor, ¿sí? Comunicarte de forma adecuada. Disculpe, ¿podría decirme qué hora es? ¿Sí? No es lo mismo como cuando te vas a referir a una persona que le tengas confianza, que vas a hablar de otra o vas a utilizar otras palabras. Estimado señor, le escribo para informarle sobre y me permite ayudarle. Es otro tipo o son ejemplos de cómo utilizar el registro formal dentro del lenguaje. Si notas, en la mayoría de los ejemplos o en todos utilizamos el usted porque pues es parte de este registro. Otro o el siguiente es el informal y este tal vez es con el que más te identificas porque es el que utilizamos comúnmente
dentro de nuestro círculo social. El registro informal pues es también llamado registro coloquial y se utiliza pues en todos los contextos informales o familiares o distendidos. La palabra distendido es un contexto más relajado, un contexto donde están más en confianza, ¿sí? Este tipo de registro se utiliza en una conversación natural y cotidiana. Podemos decir entonces que este tipo de registro es el que usas tú con tu familia, porque es con quienes estás en todo momento. Este se caracteriza por ser espontáneo, relajado y expresivo. Esta conversación va a ser más en confianza. No vas a tener que buscar tantas palabras porque saben o sabes que tu familia te va a comprender con lo que tú quieres expresar. ¿Qué características tiene este registro? Que no cumple con las reglas gramaticales a la perfección. Tú utilizas tu lenguaje de acuerdo a cómo te sientas cómodo y no hay necesidad de utilizar palabras como en el registro formal. Las oraciones suelen ser simples y cortas. El vocabulario es pobre, es repetitivo, a veces se omiten palabras y se usan palabras genéricas, como cuando queremos decir qué cosa, por ejemplo, ¿sí? Podemos referirnos a algo en específico, pero nosotros hablamos qué cosa me dijiste, por ejemplo, es parte de un lenguaje o de un registro informal. También abundan las oraciones inacabadas, exclamativas e interrogativas. Cuando decimos, pues, ¿para qué? Por ejemplo, es un lenguaje coloquial, ¿sí? O cuando utilizamos, que es otra de las características que te voy a presentar, cuando utilizamos también u omitimos palabras y hacemos alusiones al contexto. En este caso, en este registro, comúnmente nos dirigimos a la persona de tú, o en Guatemala, que es más común decir o utilizar el vos. Se usan muletillas, bueno, pues, está bueno, ¿sí? Esas palabras son parte del registro informal y abundan expresiones de carácter coloquial y jergales, ¿sí? La jerga, los juegos de palabras y frases hechas, ¿sí? Cuando utilizamos palabras que tienen que ver con vulgarismos, es parte de un registro informal. Algunos ejemplos es va, cuando utilizamos esta expresión, esto cuesta un ojo de la cara, eso es una expresión en registro informal. El bueno, pues no sé, esa es otra. Qué bien que no tengamos tareas hoy, o qué bien que no tengamos tareas hoy, es parte de un registro informal. Si no me lo das, vas a ver. Esta parte hace énfasis en el contexto, ¿verdad? Acerca de lo que queremos expresar. Está loco de tanto que tiene que hacer. En este registro hay más confianza y en algún momento pues se utilizan palabras no adecuadas, entonces hay que tener cuidado en cómo nosotros utilizamos las palabras. Y como parte de este tipo de registros, pues según el grado de formación académica, podemos marcar dos tipos de registros más, y es el registro culto y el registro inculto, que esto es parte ya de acuerdo a la formación que tienen las personas. El registro culto es el lenguaje que se usa o lo utilizan los habitantes con alto grado de escolaridad. Alguien que ha estudiado mucho tiene un vocabulario más amplio, utiliza palabras que tal vez no conocemos, pero es porque ha estudiado más o tiene un alto grado académico, entonces ya tiene un registro dentro de su vocabulario más amplio. Se caracteriza por riqueza y variedad del vocabulario, por tener un discurso fluido, continuo y directo, es decir, que aunque es similar al registro formal porque utiliza sinónimos, son palabras que tal vez nosotros no comprendemos, pero esta persona sabe qué es lo que quiere transmitir. También se incluye el lenguaje técnico o científico, que esto lo vimos en los niveles del lenguaje, utilizan este tipo de palabras de acuerdo a la rama o a la profesión a la que se dedican, conocen sobre este vocabulario amplio. Y está también el registro inculto, que en este registro
pues es utilizado por los hablantes con bajo nivel de escolaridad, ¿sí? Las personas que no han estudiado o que todavía están en ese proceso de formación pueden llegar a tener en algún momento este registro inculto, porque su vocabulario es escaso e impreciso. En ocasiones se reemplaza por gestos, por muletillas o por vulgarismos. Cuando, por ejemplo, decimos pues no sé y levantamos los hombros, eso pues en algún momento evidencia que en ese momento pues estamos utilizando un registro inculto, aunque esto pues varía de acuerdo al contexto, porque puede estar dentro de un registro informal y no hay ningún problema porque estamos en confianza con las personas con las que hablamos. Es parte importante hacerte mención en esto, que cuando nosotros estamos utilizando el registro formal y utilizamos palabras como sinónimos para expresar o utilizamos un lenguaje técnico, ahí estamos incluyendo también dentro de ese registro un registro oculto, porque estamos utilizando diversidad de palabras que nos transmiten la idea que tal vez queremos y que podemos expresarla con palabras dentro del registro informal, pero buscamos sinónimos. Y cuando hablamos con nuestro entorno de confianza, pues ahí podemos utilizar en algún momento el registro inculto, aunque nosotros pues sí tengamos un grado de escolaridad, utilizamos nosotros un registro inculto de acuerdo al contexto en el que estamos. Entonces, no quiere decir que estos registros o yo solo utilice el registro formal o solo utilice el registro oculto. No, esto es de acuerdo, como decíamos en la definición, va a ser de acuerdo a las variables en el contexto o a las variables sociolingüísticas que se dan de acuerdo con el grupo de personas con los que estamos entablando ese proceso de comunicación. Entonces, recordemos que dentro de todo esto, no importa cuál sea el tipo de registro que estemos utilizando, si es el registro formal o el informal, siempre debe de haber una línea que marque el respeto hacia la otra persona. Esto no debe de cambiar aunque tenga mucha confianza. A veces estamos con nuestros hermanos o con nuestros amigos y podemos utilizar el registro informal y el inculto, pero a veces nos pasamos de esa línea de respeto que debemos tener con estas personas. Entonces es algo importante que debes tomar en cuenta. Para que tú trabajes y puedas reforzar este tipo de registro, vas a pensar un momento en cómo tú te dirigirías si tuvieras una entrevista de trabajo y cómo es una conversación con tus amigos, qué tipo de registro utilizas y qué palabras se te ocurrirían que hablarías en ese momento con tus, de acuerdo al contexto en el que estás. También te recordamos que tengas presente guardar tus trabajos y ejercicios en el portafolio de Aprende en Casa y que comentes con quienes estés en este momento qué fue lo que aprendimos. Hablamos sobre los registros lingüísticos, qué son y cuáles son sus clasificaciones. Comparte tus conocimientos porque de esa forma vas a verificar y a rectificar tus aprendizajes. Agradecemos a Lourdes la interpretación de lengua de señas y te recordamos lavar tus manos constantemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial y quédate en casa. Hasta pronto.